brevemente y a manera introductoria hablamos de que la terapia de reemplazo renal se puede administrar mediante algún tipo de diálisis o trasplante renal a través de un tratamiento que el cual, bueno, salva vidas y por supuesto lo hace principalmente como indicación en los pacientes que tienen una enfermedad renal en etapa terminal. Actualmente existen más de 2.6 millones de pacientes en todo el mundo que requieren este tipo de terapias, los cuales aproximadamente el 78% va a requerir algún tipo de diálisis a largo plazo, ya sea de tipo peritoneal o a través de la hemodiálisis. Y se prevé de que probablemente para a finales del 2030 esta cifra se duplique. Actualmente existen tres grandes dispositivos a través de los cuales se pueden someter a estos pacientes a hemodiálisis. La más frecuente es la fístula arteriovenosa quirúrgica, también se hizo con el injerto arteriovenoso y la colocación de un catéter venoso central. Es actualmente, en comparación en relación a los otros métodos, la fístula arteriovenosa de tipo quirúrgica es la que demostró, tanto por cuestiones que tienen que ver a favor y en contra de su uso, la de mayor prevalencia en cuanto a la utilización de cada una de las vías. ¿Sí? A favor, hablamos de la permeabilidad superior de la fístula, las tasas de trombosis que son relativamente bajas, los ingresos hospitalarios son reducidos y su tasa de infección y mortalidad también. Mientras que en contra hablamos de las opciones anatómicas que son bastante finitas, las altas tasas de no maduración que pueden llegar incluso hasta el 60% de los casos. Esto está en relación principalmente a que el paciente puede llegar a concomitar con alguna patología de base, las necesidades de reintervención de la misma y por supuesto la negativa del paciente en muchos casos tiene que ver con una edad y unas cuestiones estéticas que van a quedar expuestas por el mismo procedimiento. Y bueno, es así como ingresan este tipo de dispositivos, los dispositivos de fístula arteriovenosa percutánea, que es una adición bastante reciente a lo que es el arsenal de opciones de accesos vasculares para hemodiálisis. Es un procedimiento mínimamente invasivo, sin necesidad de incisión quirúrgica o manipulación de vasos. Bueno, los primeros resultados han demostrado ser bastante prometedores en cuanto a su tasa de maduración y permeabilidad funcional, con una baja tasa de reintervención. Y esto se traduce principalmente en ahorros potenciales en cuanto a la atención médica, como así también el estrés al que va a estar sometido el paciente. Actualmente, la FDA ha permitido que actualmente la disponibilidad de dos tipos de dispositivos, el sistema Waveling Q y el sistema de acceso vascular de tipo elipsis, ambas por dos empresas médicas, por supuesto. Y bueno, nos habla acerca de que son los dispositivos que son necesariamente imprescindibles la presencia de una vena perforante que conecte los sistemas venosos superficial con el sistema venoso profundo, a nivel, por supuesto, del antebrazo. Bueno, en cuanto a brevemente un cuadro de referencia acerca de las diferencias entre una fístula arteriovenosa creada quirúrgicamente y los accesos de vía percutánea, tendrán que ver principalmente con el tipo de guiado a través de cómo se coloca el mismo, las vías de acceso, que normalmente suelen ser similares, los tipos de anastomosis arteriovenosa, el tipo de vena perforante que se utiliza y por supuesto las arterias y venas que son las aferentes y eferentes actualmente. Acerca de cada uno de los dispositivos, bueno, hablaremos en primera instancia de lo que es el Waveling Q. Se trata principalmente de un sistema de dos catéteres, uno de acceso arterial y venosa, que los cuales se utiliza principalmente una guía ecográfica y en segunda instancia una fluoroscopía. ¿Sí? El tamaño del catéter eh, tiene una disponibilidad entre 4 y 6 French, los cuales se alinean principalmente con la ayuda de unos pequeños imanes que se encuentran colocados dentro de lo que son el dispositivo en sí. Y la administración de un pulso, el cual es una radiofrecuencia, se activan estos electrodos a nivel del catéter venoso y eso es lo que comienza a crear brevemente eh, por diferencia de potencial, termina formando la fístula. Acá, como podemos observar en el dibujo, ¿sí? Forma una creación de una anastomosis arterial
como podemos ver en el esquema más grande, marcado aquí con pequeños círculos punteados, cómo es que se van a ir alineando, ¿sí? Tanto un acceso venoso, un acceso arterial, se van a superponer ambos y a través de una diferencia de potencial creado a nivel anódico, es lo que va a formar la unión de ambas paredes, provocando así la fístula arteriovenosa. En tanto que el sistema elipsis es un sistema over the wire o por el cable, como se denomina también, presenta un diámetro de 6 French, es monocatéter y que solo requiere guía ecográfica. Se realiza una punción de tipo retrógrada, guiada por la ecografía a través de la vena cefálica o cubital mediana, ¿sí? Con la cual se accede a las perforantes y posterior a eso lo que se hace es la aguja de acceso se hace avanzar bajo la guía ecográfica adentro y abajo de la perforante hasta llegar a lo que es que la aguja pueda llegar a tocar la arteria radial. En ese punto, ¿sí? Acá vemos brevemente un esquema de una guía ecográfica. Una vez que llega a la arteria radial, lo que se realiza principalmente se introduce, a través de esa vaina, se activa usando energía térmica y crea una fístula entre la vena perforante y la arteria radial, y este es el equivalente percutáneo a lo que se denomina una fístula arteriovenosa de Gratz, lo que son las fístulas arteriovenosas quirúrgicas. ¿Sí? En cuanto a la angioplastía y la anastomosis, se realiza de forma empírica y de forma rutinaria, donde normalmente el calibre no suele superar los 5 milímetros. Este estudio, como algo benéfico, es la no necesidad de la fluoroscopía ni de la administración de material de contraste. Brevemente acerca de lo que habla es la introducción de un nuevo servicio a lo que ya está preestablecido dentro del área de hemodiálisis. Habla principalmente acerca de lo que es la planificación, el financiamiento, las prestaciones del servicio de la fístula arteriovenosa percutánea, los cuales requieren una colaboración y la preparación de un equipo multidisciplinario de especialistas, en los cuales existen diferentes partes implicadas. En primera instancia, la planificación habla acerca de lo que va a ser el estudio, la viabilidad, que describe cómo pueden adaptar estas estructuras ya existentes y, por supuesto, anticipa los recursos necesarios para la entrega de la misma. En cuanto al financiamiento, son consolidaciones de elementos de planificación y los cuales también tienen mucho que ver el área comercial que va a proporcionar la justificación para el financiamiento y en comparación a lo que es el estándar de atención actual. Cuanto a la entrega, hablaba principalmente de la implementación del nuevo servicio a través de áreas sólidas, formando ya circuitos de retroalimentación entre las diferentes áreas interdisciplinarias. Hablamos del radiólogo intervencionista, del personal de enfermería altamente capacitado, como así también los médicos que derivan este tipo de pacientes, principalmente los nefrólogos, cirujanos vasculares, como así también los especialistas en clínica médica en relaciones a enfermedades metabólicas. En cuanto, lo que habla principalmente de la entrega es eso, ¿sí? Y por supuesto, delinear lo que es la viabilidad clínica y financiera dentro del servicio, la identificación de las partes interesadas, que suele ser clave para el papel de la formación de un equipo multidisciplinario, y poder así también describir lo que es la estructura de un servicio propuesto que incluye las vías de derivación, la evaluación para la selección adecuada de cada uno de los pacientes, como así también, por supuesto, las consideraciones de los procedimientos y el seguimiento de la misma. Esto está siempre en relación a lo que es el equipo multidisciplinario. Un organigrama acerca de cómo sería una estructura del servicio es la que debe estar basada principalmente en el reconocimiento temprano de que el paciente se está acercando ya hacia una etapa final de una enfermedad renal y es necesaria esa derivación oportuna al servicio de nefrología para poder así planificar lo que va a ser el acceso a la diálisis. Y discutir esto con el paciente de antemano y poder así planificar el acceso a diálisis selectivo siempre es lo más preferible a tener que dejar que cada uno de los pacientes
tenga que dejar su evolución final hacia lo que es ya la etapa final justamente de su enfermedad. ¿Sí? Este diagrama de flujo lo que trata de mostrarnos es qué tipo de pacientes van a terminar siendo elegidos para poder hacer este tipo de procedimientos. Brevemente acerca de cómo realizar el cribado por sonografía. Esta valoración lo que hace principalmente es la elegibilidad de la creación de la fístula percutánea, la cual tiene que incluir una evaluación de la vena perforante en primera instancia. Esta tiende a estar presente en el 70-75% de los pacientes. La ausencia de una vena perforante suele excluir normalmente al paciente para la creación de una fístula arteriovenosa percutánea. Bueno, todas las medidas de los vasos se toman a través de un torniquete aplicado sobre el segmento superior, ¿sí? Ya sea, normalmente se usa el esfingomanómetro del tensiómetro. Sí, bueno, y estos criterios de evaluación son bastante específicos. Bueno, principalmente la medición que difiere entre los dos dispositivos y que se debe realizar a través de la ultrasonografía de tipo integral, no solamente la vasculatura relevante para cada dispositivo, sino también la preparación del operador para el proceso y por supuesto informarle el consentimiento al paciente. Acá brevemente algunas de las ilustraciones que muestran cuáles son las áreas anatómicas claves para la detección en el examen de ultrasonido y que son las áreas más que nada la búsqueda de los segmentos perforantes, tanto arterial y venoso, dependiendo de los tipos de catéteres de elección que ya habíamos hablado. Bueno, acerca de lo que es la configuración de la habitación, tanto los procedimientos de los dispositivos Waveling Q y Ellipsis se realizan en una sala de angiografía que suelen estar equipadas con no solamente un ecógrafo, sino también la fluoroscopía. Y bueno, estas fotografías lo que muestran principalmente es la colocación del paciente en un decúbito y con una abducción del hombro en 90 grados y una extensión completa del codo, donde podemos ver en la imagen B la existencia de una almohadilla, o en este caso una bolsa de gel, lo cual va a provocar precisamente elevar el brazo y que permita la hiperextensión de la misma. Hacia arriba se ve lo que es la presión del manguito en primera instancia para la evaluación vascular, ¿no es cierto? De reconfirmar en primera instancia el posicionamiento o la existencia del vaso comunicante, y posterior a eso es la colocación de un soporte, que en este caso, bueno, se trata de una gasa dentro de la palma de la mano, así buscar la comodidad del paciente. Los cuidados post procedimiento, bueno, habla acerca de la no administración de cualquier antiagregante plaquetario. Bueno, son las observaciones vasculares las que se realizan según el sitio de acceso y por supuesto de acuerdo con la orientación institucional local. Y después del periodo de observación requerido, el paciente es dado de alta normalmente en el mismo día, a menos que tenga algún tipo de complicación inherente al procedimiento y que deba tener algún seguimiento de tipo adicional. Bueno, en cuanto a la vigilancia de las fístulas y las evaluaciones a través del ultrasonido, nos habla acerca de principalmente que bueno, las citas de seguimiento se reservan con una anticipación de 1 semana y posteriormente a 3 y 4 semanas y 8 semanas post procedimiento. Es importante tener en cuenta lo que son los denominados signos de maduración dentro de la vigilancia del ultrasonido, que incluyen principalmente las velocidades de flujo de entrada a nivel de la arteria braquial, que normalmente suelen ser mayores o iguales a los 500 mililitros por minuto, el flujo arteriolizado, visto a través de la vena perforante, como es de esperarse por supuesto, y lo que son los vasos de canulación objetivos, que son principalmente la vena cefálica, pero también pueden ser las basílicas o medianas del codo, con velocidades de flujo en los segmentos de canulación que suelen ser mayores o iguales a los 300 mililitros por minuto, con un diámetro, habíamos dicho recién, de 5 milímetros o más, pero siempre a menos de, nunca menos de 6 milímetros de la superficie de la piel. Así observamos rápidamente, una vez que tenemos hecho el proceso de diálisis y de canulación de la misma, bueno, hablamos de lo que está en relación puntualmente de lo que es la maduración fisiológica
de la fístula arteriovenosa percutánea, en las cuales no siempre se corresponde directamente con la utilidad funcional del mismo. Entonces, por lo tanto, la canulación consistente para una diálisis confiable es el marcador más importante de una acreción exitosa justamente de esta fístula. El mapeo de canulación, como podemos observar aquí en la imagen de una que muestra un mapa de canulación trazado ecográficamente, ¿sí?, a través de la piel del paciente, y la ilustración en B, la que nos va a mostrar justamente el flujo ya arteriolizado desde el sitio de lo que es la unión o la fístula de cada uno de los tramos. ¿Sí? Podemos así ver precisamente en color púrpura lo que es el área perforante de la vena hacia el sistema venoso profundo, que podemos verlo ya con un azul un poco más intenso. Los puntos verdes nos hablarán precisamente de la vena cefálica, que ya madura y suele ser el principal punto de acceso de la canulación. Sin embargo, a veces las fístulas dan como resultado una división del conducto de salida venosa y por lo tanto la vena cubital mediana, que es esta que está aquí marcada con naranja, y la vena basílica, en amarillito, también pueden tener una maduración proporcional a los sitios de canulación. En cuanto al mantenimiento y la no maduración o inmaduración de las áreas, vemos principalmente que, bueno, que todas las fístulas arteriovenosas percutáneas identificadas como poco maduras o inmaduras en el seguimiento ultrasonográfico deben volver a discutirse de inmediato con el equipo interdisciplinario para poder así evaluar el acceso vascular y deber ser tenido en cuenta la consideración de posible intervención secundaria para ayudar a la maduración de la misma. Y a veces la creación de la fístula arteriovenosa, en este caso una paciente de 34 años con un antecedente de base que es la diabetes tipo 1, que desarrolla una enfermedad renal de tipo terminal, donde podemos ver en primera instancia en las imágenes superiores imagen de ultrasonido con un Doppler de tipo espectral, en las cuales muestran una vena braquial lateral con una velocidad de flujo elevada de 265 mililitros por minuto, y que, bueno, se realiza el diagnóstico de un síndrome de robo de la vena braquial, el cual el caso, bueno, se remitió de nuevo con el equipo multidisciplinario para su discusión y, bueno, posteriormente se concluye que el paciente debe ser reintervenido de manera secundaria posterior a las 3 semanas después de la formación de la fístula y poder así ayudar a la maduración de la misma. Así vemos a través de esta angiografía cómo cómo se realiza la misma, ¿sí? Trata de mostrarnos el angiograma inicial obtenido por un acceso radial a través de lo que es un flujo de material de contraste hacia lo que es el sistema braquial profundo y de flujo reducido de la vena perforada. Se encuentra, bueno, con un área de estenosis ahí mostrada y posteriormente, bueno, lo que es el angiograma que se obtiene en esta imagen es ya la vena lateral que se encuentra enrollada, mientras que la imagen de control posterior al procedimiento, un Doppler de tipo espectral, nos marca que posterior a la angioplastía, la velocidad de flujo de la vena cefálica recupera los 366 mililitros por minuto, dando así el valor normal para su proceso post-fistulación. Bueno, como conclusión, lo que nos deja principalmente es tener en cuenta la planificación, el financiamiento y, bueno, la presentación ante un servicio de hemodiálisis que respalde la creación y el mantenimiento de este tipo de fístulas, el cual va a depender un alineamiento de partes interesadas, tanto del área clínica como no clínicas, que van a ser claves para el desarrollo de esta técnica. Las evoluciones de viabilidad tanto clínicas como financieras son los que van a proporcionar una sólida justificación de introducción en el servicio de este tipo de nuevas técnicas, ¿sí? El cribado y la selección adecuada del paciente para cada uno de estos procedimientos debe ser de forma segura y eficaz, como así también, bueno, la formación específica de lo que es la canulación de la fístula
arteriovenosa percutánea y por supuesto el protocolo de seguimiento estructurado para la remisión, en caso de que sea necesario, hacia el equipo disciplinario. Y bueno, por supuesto, la recopilación de datos de tipo prospectivos que se tengan en cuenta para lo que va a ser la curva de aprendizaje inicial también es esencial, como así también los ciclos de retroalimentación dinámicos para partes interesadas que son claves para permitir así la modificación y expansión adecuada dentro de un servicio. Les vuelvo a dejar el DOI por si les interesa seguir más de cerca este paper, publicado en el mes de octubre del 2022. Muchas gracias.